Muy buenos días, familia. Aquí seguimos un día más, una mañana más de lunes para seguir compartiendo la palabra del Señor y seguir buscando el rostro de Dios a través de la oración, a través de la palabra. Sé que hay mucha gente que está teniendo ese deseo, ese hambre, esa sed de buscar de Dios. Esta mañana cuando venía a la iglesia, que yo suelo venir bastante temprano para preparar mi devocional y todas las cosas, me encontré con la grata sorpresa de encontrar aquí a un buen grupo de personas orando. Y te digo que yo vengo bastante temprano a la iglesia y qué bueno es encontrar a esa gente que tiene deseo de buscar la presencia del Señor. Ya la Biblia nos advierte, nos promete que le hallan a Dios los que temprano le buscan. Qué bonito es, como yo a veces digo, ganarle al sol. Levantarnos y buscar el rostro de Dios antes que el sol salga y poder encontrar la presencia del Señor antes de empezar los quehaceres, los ajetreos del día a día. Pero bueno, sin más nos vamos a ir a la palabra que hoy está basada en el Evangelio de Mateo, capítulo 10 y versículo 13, que dice así: «Y si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella, mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros». Jesús está enseñando a sus discípulos lo que deben de hacer al llegar a una aldea, al llegar a una ciudad. Y lo primero es buscar personas dignas para que se puedan hospedar entonces en sus casas. Una vez llegan a esa casa deben saludar a los que allí moran. Ya veíamos en el devocional del versículo anterior que el saludo de todo judío es Shalom, que significa paz a vosotros. Y ahora Jesús lo que está diciendo es que si verdaderamente la casa fuere digna, la bendición del saludo va a permanecer en ese hogar. Pero que si en realidad la casa no fuese digna, la paz no permanecerá allí, sino que regresará de nuevo a los discípulos. Varias cosas vamos a tener que enseñar aquí. Lo primero es el hecho de que si los discípulos están en esa casa, han terminado en esa casa, es porque se habían informado en la aldea, se habían informado en la ciudad de quién era digno en ese lugar. Así enseñó el Señor en el versículo 11. Así que la gente de ese lugar había guiado a los discípulos hasta ese hogar. Pero ahora resulta que puede suceder que cuando se llegue a la intimidad de esa casa, la gente que se tiene por digna realmente no lo sea. ¿Y cómo puede ser esto entonces? Bueno, muy sencillo. Porque hay mucha gente viviendo de apariencias. Gente que se hace pasar por digna, que se hace pasar por temerosos de Dios, pero sin embargo en la intimidad de su casa no lo son. Son dignos para con los de fuera, pero indignos para los de su casa. Y lo que no se da cuenta este tipo de personas es que vivir de apariencia, mira, tarde o temprano pasa factura. Se puede vivir durante un tiempo aparentando lo que no se es, pero tarde o temprano eso va a pasar factura. Por eso creo que uno debe ser honesto primeramente con uno mismo, pero también honesto con los demás. Pablo quiso enseñarle algo parecido a un joven pastor llamado Timoteo cuando él escribe su segunda carta, en el capítulo 3 y en el versículo 5, y Pablo le decía que hay personas que, aunque tienen la apariencia de piedad, sin embargo niegan la eficacia de ella. Mira, por muy extraño, raro que nos parezca, hay gente que se disfraza de piedad. Hay gente que vive de apariencias dentro de la fe. Gente que a los ojos públicos pudiera parecer que es digna, pero sin embargo en la intimidad de sus casas no lo son. Pablo le dijo a Timoteo que a esta gente la tenía que evitar por completo. Tenía que alejarse lo más posible de esta clase de individuos. Leí hace tiempo una frase que decía que el cristianismo, donde más difícil de vivir es dentro de nuestras casas, de nuestros hogares. Y sin duda alguna creo que es cierto. Porque cuando nosotros cerramos la puerta de nuestra casa, sale a relucir nuestro verdadero yo. Yo creo que todos sabemos ser dignos en la calle. Es muy fácil aparentar ser dignos cuando estamos, por ejemplo, en la iglesia. Todos sabemos decir un fuerte «Dios te bendiga». Todos sabemos poner una sonrisa cuando nos saludan. Todos sabemos levantar nuestras manos cuando estamos en medio de un culto ahí en la adoración, ¿verdad? Pero sin embargo,
Parece que cuando estamos dentro de nuestras casas, dentro de nuestro hogar, nos cuesta más. El propio rey David llegó a decir en el Salmo 101, versículo 2, que iba a entender el camino de la perfección cuando el Señor venga a él y que en la integridad de su corazón andará en medio de su casa. Donde nosotros verdaderamente tenemos que ser dignos, íntegros, es en medio de nuestra casa, cuando nadie nos ve. Créeme que si tu pastor tiene un buen concepto de ti, que si todos los hermanos de la iglesia también lo tienen, y que si toda la gente que te rodea, todos los de tu alrededor piensan bien de ti, pero sin embargo tu esposo, tu esposa, tus hijos, tus padres, según con quienes vivan, no tienen ese mismo concepto de ti, hay algo que no estás haciendo bien. Hace muchos siglos atrás ya Jesús advirtió a sus discípulos que hay personas que la calle les tiene por dignos, pero que cuando llegas a la intimidad de su casa no lo son. ¿Y qué sucede con esto? Bueno, que la gente que vive de apariencias, la gente que aparenta ser digna, pero que en realidad no lo son, mira, por más que se esfuercen no van a poder recibir nada de Dios. Por eso el Señor le dijo a los discípulos que si se encuentran un caso así, que si al llegar a esas casas se daban cuenta que realmente allí no moraban personas dignas, la paz que habían pronunciado en su saludo iba a regresar nuevamente a ellos, porque no había receptores de paz, no había quien pudiese recibirla. Cuando uno vive de apariencia, por más que quiera, por más que se esfuerce, por más que lo intente, no puede recibir bendición de Dios. Honestamente me da mucha lástima encontrar gente viviendo de apariencias dentro del reino de Dios, aparentando ser lo que no son, disfrazándose de piedad en público, pero sin embargo cuando están en la intimidad de sus casas no lo son. Creo que ya comenté hace tiempo, en alguna ocasión, en algún devocional o en un culto, el caso de un hombre que hace años atrás venía con nosotros a la iglesia y que, toda la iglesia, yo mismo, lo teníamos por un hombre digno, por una persona que realmente temía a Dios, porque su comportamiento así lo decía. Sin embargo, un día su vecino vino a la iglesia, porque lo invitó a otra persona, y cuando este hombre lo vio, me dijo, tengan cuidado con él, porque por las noches pega a su mujer. Qué triste, ¿no? Yo pienso que si las personas que viven de apariencia, que viven para aparentar, destinaran todo ese esfuerzo que hacen por aparentar, lo invirtieran verdaderamente en ser dignos, las cosas cambiarían. Tiene que ser lamentable el hecho, de que la gente tenga un buen concepto de ti, pero que sin embargo Dios que te conoce en la intimidad de tu casa no tenga ese mismo concepto. Qué triste tiene que ser que haya gente que te tiene en alta estima, pero sin embargo aquellos que viven contigo en la intimidad sepan que todo es una mentira. Luchemos para que nunca estemos viviendo de apariencia. Luchemos contra la hipocresía. Luchemos para que seamos la misma persona en público como la intimidad de nuestras casas, cuando supuestamente nadie nos ve. Como dijo David en el salmo que te acabo de recitar antes, en la integridad de nuestro corazón andaremos en medio de nuestra casa. Amén. Vamos a orar en esta mañana de lunes, vamos a dar gracias a nuestro Dios. Señor, te damos las gracias porque de verdad que tú eres bueno, Señor. Tu palabra dice que tú eres el mismo, que tú no cambias, que tú eres el mismo ayer, hoy y que lo serás por los siglos. Ayúdanos, Señor, a nosotros también ser los mismos, Señor, a no vivir de apariencia, a hacer lo mismo en la intimidad de nuestra casa y también en público, Señor. Guárdanos, Señor, de toda hipocresía, guárdanos de pretender, de querer vivir de apariencia, Señor. Ayúdanos a andar en la integridad de nuestro corazón en medio de nuestra casa. Gracias, mi Dios, porque eres bueno. Gracias por el fin de semana que nos has hecho pasar. Gracias por tantas bendiciones y te pedimos por hoy lunes que nos guardes, que nos bendigas, que tu paz esté sobre nosotros, que tu bendición nos acompañe hoy lunes y toda la semana. Gracias, mi Dios, por todo lo que estás haciendo y por todo lo que vas a hacer. En el nombre de Jesús. Amén.
Que Dios te bendiga, nos vemos mañana martes, si así Dios vuelve a darnos el privilegio de seguir compartiendo la palabra del Señor. Y como cada lunes te pido, por favor, comparte conmigo lo que aprendiste ayer en el culto, de qué se predicó ayer en tu iglesia, qué predicó el pastor, la persona que compartió la palabra. Vamos a crecer juntos, hazme saber de qué se predicó ayer en tu iglesia. Nos vemos mañana martes, si así Dios nos lo permite nuevamente. Bendiciones.